De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, si recién arrancan la jornada, deben saber que ya se publicó el veto a la ley de financiamiento universitario por parte de Javier Milei en lo que es el boletín oficial del día de hoy, acompañado el veto por firmas de los distintos integrantes de su gabinete. Caputo, por supuesto, el ministro de Economía, Sturzenegger, la canciller Diana Mondino, la ministra de Capital Humano, el nuevo ministro de Salud que debutó echando ayer al Consejo Administrador del Hospital Garrahan y luego firmó el veto a la ley de financiamiento universitario. Leí los fundamentos, es un veto que por un lado recorre el contenido de la ley de financiamiento universitario, que básicamente lo que propone es recomponer la pérdida de poder adquisitivo del salario, es decir, los salarios del sector público perdieron un 20% contra la inflación en lo que va del año. En el caso de los universitarios, si bien el gobierno dice que perdieron menos que el resto y los universitarios dicen que perdieron más que el resto, la cuestión es que lo único que plantea la ley de financiamiento universitario es recomponer eso y ajustar por inflación, digamos. No había ningún gasto nuevo. Lo que dice el veto del presidente es que dado que el resto del sistema público perdió contra la inflación, no lo dice así, pero dice, significaría un privilegio darle esa recomposición salarial injustificado, según el criterio del presidente, injustificado recomponer el salario de los docentes y no docentes del sistema universitario cuando el resto del sistema público está sufriendo un ajuste para llegar a lo que es el superávit fiscal. Lo otro que dicen es que es un gasto que no contempla la partida que lo va a financiar. Pero el problema es que este año el presidente está gobernando sin un presupuesto. Por decreto va modificando las partidas del presupuesto del año pasado, con lo cual mal podría estar contemplado en la discusión del presupuesto porque este es un año en el cual no hubo discusión del presupuesto. Y hubo otras leyes, nos contaba hace un ratito David que lo ponía como ejemplo Cayón, el hecho que se haya votado una ley para tomar el ADN de todos los condenados o acusados de delitos para formar parte de lo que es el banco de datos genéticos, y esa ley que requiere ir a las cárceles y tomar las muestras, y eso significa un gasto, si bien no estaba presupuestado tampoco, no fue vetada por el presidente de la Nación, una ley que promovía Patricia Bullrich. Pero en todo caso, lo que está claro y todos los números de las distintas mediciones, algunas tienen que ver con auditorías del Congreso, con la Oficina de Presupuesto, ¿no?, de Auditoría del Congreso, lo que muestran es que la caída del presupuesto asignado a las universidades en términos reales, o sea, descontada la inflación, o en estos 9 meses que lleva Milei en el poder, se achicó un 32% el presupuesto universitario. Esa es la razón por la cual más o menos es la pérdida de poder adquisitivo, más o menos, que sufrieron los docentes y no docentes a lo largo de este periodo en promedio. El peso, digamos, lo que representa el presupuesto asignado a las universidades del presupuesto total está ahora en un punto más bajo en casi 20 años, o sea, el último punto de comparación tiene que ver con el 2005. Y también lo que plantean los diputados y senadores que promovieron esta ley es que hicieron el cálculo y esto tomaría 1/3 del superávit financiero del gobierno, es decir, para desarmar un poco los argumentos, o sea, no metería al país en un déficit fiscal, no es cierto que le hayan dado un presupuesto, sino que le achicaron el presupuesto para generar superávit fiscal, tocando una fibra muy sensible como es el sistema universitario y generando problemas muy serios. Hemos hablado a lo largo de este tiempo con distintos decanos de autoridades de distintas universidades y todos reflejan el mismo problema. Frente a estos, además, situaciones pierden docentes, no docentes, sobre todo los jóvenes, que deja de ser viable, no solamente atractivo, pero deja de ser viable para ellos buscar una salida laboral después de tantos años de estudio que vaya por el lado de la docencia en el sistema universitario. Pero la marcha ayer fue muy masiva. El gobierno buscó desacreditarla, planteando que en realidad eran todos idiotas útiles los que fuimos a marchar, o todos gente que bajo una causa muy noble en realidad estamos siendo funcionales a los intereses oscuros de la gente golpista, ¿no? Y, dijo Milei, son acusaciones como tan pasadas de rosca que es difícil
contrastarlas con alguien, en el sentido de que ¿cuál sería el intento de golpe de Estado que representa la marcha de ayer? Digamos, peticionar a las autoridades, manifestar está dentro de los derechos constitucionales. ¿Qué tomaron? Bueno, la presencia de Sergio Massa, que al grito de vamos a volver, entró a la marcha, se abrazó en ese contexto con Guillermo Moreno, que tenía una pequeña columna que lo acompañaba también. Había una columna de la Cámpora, estaba Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo un incidente menor durante la marcha, estaba Martín Lustó como presidente del radicalismo, Lilita Carrió también estuvo presente planteando que ella además lleva 30 años de docente universitarias. Todas esas representaciones partidarias, pues todo es política. Política es peticionar a las autoridades. Cuando se busca desacreditar algo diciendo es política, en realidad creo que lo que quieren decir es partidaria. Pero había todo eso, pero fundamentalmente había un reclamo de toda la comunidad universitaria y quienes la acompañaban, que en todo caso no queda desacreditado. Y esas otras figuras que estaban dentro de la plaza van a ser muy importantes también para lo que viene ahora, que es la discusión en el Congreso Nacional. Nos contaba la titular de la FUA, hace un ratito hablábamos de la Federación Universitaria, que habló ayer, que ella es de Río Cuarto, Córdoba. Y lo habíamos hablado, me acuerdo, con Andrés Malamud, el politólogo, después de la marcha de abril, que nos decía una cosa que sí lo va a afectar políticamente a Milei, es que la marcha fue en todo el país. Y Milei es un fenómeno político cuya fortaleza está muy dada por su popularidad, afectada en el último mes, por el veto a la ley de movilidad jubilatoria, o sea que ahora toma nuevamente un riesgo, pero sobre todo él es muy fuerte en el interior del país. La ciudad de Córdoba ayer tuvo una marcha gigantesca, la ciudad de Rosario, Mendoza, o sea, las localidades de provincias donde el fenómeno político de Milei es muy fuerte, mucho más fuerte que en Capital, también hubo muchas marchas. Y hay que ver allí cómo juegan los diputados y senadores, sobre todo diputados, porque en el Senado hay 2/3 para insistir, pero en la Cámara de Diputados, bueno, ahora la clave es qué pasa con el radicalismo, si vuelve a sufrir la deserción o no. Ayer dijo Martín Tetaz, estamos firmes los 33, que es el bloque del radicalismo, como dando a entender que esta vez no va a haber deserciones. ¿Se acuerdan los héroes que fueron a comer con Milei porque lo ayudaron a que no le revirtieran el veto de la ley de movilidad jubilatoria? Y el dilema es el PRO. Ayer Mauricio Macri no dijo absolutamente nada, sí habló de la boleta única de papel, que dijo que era algo que ellos habían promovido, pero el PRO, salvo la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, que es muy marginal hoy dentro del PRO, y por supuesto Patricia Burrich del lado de los libertarios, diciendo que la plaza era un cambalache, etcétera. Pero un punto muy importante va a ser qué pasa con el PRO y cómo reacciona Rodrigo Loredo, diputado radical cordobés, que con el tema de la ley de movilidad jubilatoria había tenido una postura un poco más ambigua, pero en este caso también están firmes en la insistencia. Ya hay una convocatoria a insistir. El escenario que se abriría en caso de que el Congreso tenga los 2/3 de diputados y de Senado para insistir con la ley de financiamiento universitario, lo que ha dado a entender el gobierno es que apelaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el planteo del decreto que se publica hoy en el Boletín Oficial un poco ya se anticipa eso, diciendo que es inconstitucional aprobar una ley que no tenga financiamiento. Bueno, vamos a ver, falta primero este primer paso, pues fue una marcha muy grande, muy masiva, quizás en la Ciudad de Buenos Aires no tuvo la masividad, o por lo menos circuló de una manera distinta, porque como iba a Plaza de Mayo, la marcha anterior, estaban muy desbordadas las arterias y se trabó en Plaza de Mayo. Ayer hubo una mayor circulación, pero es una marcha muy importante, e insisto, sobre todo me parece que lo relevante para pensar el capítulo que viene, que es qué va a pasar en el Congreso, dado que ahí hay representación de todas las provincias, es que fue una marcha que tuvo mucho impacto en localidades del interior de la provincia, y nos contaban recién que incluso en esas marchas, en las ciudades capitales del interior de la provincia, fueron más fuertes de lo que había sido la marcha universitaria del mes de abril.